Dios sabe qué es pecar. Y aun cuando ama al pecador, aborrece el pecado. Ama al pecador. Lo ama tanto que para dar a su hijo. Y yo no sé, yo no he alcanzado todavía a medir ese amor de Dios. Me ama tanto a mí que me dio a su hijo para salvarme. Yo no he podido medir eso. Pero Él sí tiene un medidor y una pesa moral para saber y determinar el grado de pecaminosidad que nosotros desarrollamos en esta tierra y en este mundo. ¿Cuánto tiempo ha dado el Señor? ¿Cuánto tiempo te ha dado el Señor a ti para que tú resuelvas el problema del pecado? ¿Cuánto tiempo te ha dado a ti el Señor para resolver este problema? Pero vuelvo a la pregunta. ¿Ustedes saben qué es pecado? Porque nadie, bíblicamente, nadie puede saber qué es pecado por su propia cuenta. Es tan misterioso el pecado que nadie puede darse cuenta por sí mismo qué es pecado. Y para que un pecador se dé cuenta qué es pecado, en el plan redentor del cielo, tuvo que delegar ese trabajo al Espíritu Santo. El único que le enseña a un pecador qué es pecado es el Espíritu Santo. Esta cultura a nadie le enseña eso. Y los pecadores hemos aprendido a decir que somos pecadores, porque decir otra cosa pues cae mal. Decir otra cosa cae mal. Los cristianos saben que somos pecadores por estribillo. Somos pecadores por cultura. Porque en religión nos han dicho que somos pecadores. Pero convicción de lo que yo soy, solo lo da el Espíritu Santo. Y aquí hay varias historias. Aquí hay varias historias de algunos seres humanos que le permitieron al Espíritu Santo aceptar que es pecado en sus vidas. Uno de ellos fue Isaías. Y la conclusión de Isaías, cuando llegó a la convicción de que es pecado, fue: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Esa fue la conclusión de Isaías. La conclusión de cada pecador, cuando le permite el Espíritu Santo que es pecado, es la misma que Isaías. En el Nuevo Testamento se cambió la expresión inmundo, y no sé cuál a usted le va a gustar mejor: inmundo o leproso. Pregunto en esta noche, en manera muy solemne, mis amados: ¿inmundo yo? ¿Leproso yo?
Más virtuoso será decir que tengo cáncer. Inmundo yo, leproso yo. ¿Quién está dispuesto para aceptar esa descripción, ese realismo de quién es el hombre sin la justicia de Jesús? Dios, mis amados, Dios sabe qué es pecado. Se ha propuesto erradicarlo y ama al pecador aunque esté en pecado, pero aborrece el pecado del pecador. Y ama tanto al pecador en pecado leproso e inmundo que nos canjea por la sangre del Cordero. Y los pecadores rechazan el Cordero y la obra del Cordero. Y prefieren seguir cultivando el pecado en su pensamiento, en sus motivos, en sus impulsos, en sus sentimientos, en sus emociones. Y la consecuencia directa es, todos estamos degenerados. No hay ninguno aquí que nosotros seamos excepción a estar degenerados. Y Dios en su misericordia se ha propuesto hacer lo opuesto, regenerarnos. Él ha calculado, Él sabe calcular. Él sabe calcular mis pensamientos, Él sabe calcular mis impulsos. Él sabe calcular los impulsos míos hacia el egoísmo, Él sabe calcular los impulsos míos hacia el orgullo y la jactancia, Él sabe calcular los impulsos míos de la suficiencia propia, Él sabe calcular en mí los impulsos míos de la sabiduría propia, de la confianza propia, del amor propio, de la estima propia. Él sabe calcular todo eso y sabe a dónde voy a llegar. ¿Saben ustedes a dónde van a llegar los que perseveran en pecado? Sencillamente a la misma conclusión de Lucifer. Cuando Lucifer amó el yo, cuando Lucifer se decidió por el yo, cuando Lucifer quiso estar arriba, ser el mayor, el más importante, cuando Lucifer decidió eso, se perdió la imagen de Dios y su estatus fue demonio. Ese fue su estatus. Y es el destino de todo aquel que persevera en el pecado. Y este mundo se está dividiendo en dos clases. Pecadores sellados por el pecado o pecadores emblanquecidos por la sangre de Jesús. A ver, nosotros a nivel de familia deberíamos tener un olfato de eso, a nivel de familia, ¿ok? A nivel de familia usted debería de tener un olfato de eso. A menos que tengamos enfermo el sentido del olfato.
oler. El Señor tiene olfato para determinar el pecado en los pecadores. Él tiene olfato. Él huele el egoísmo. El egoísmo Él lo huele. Y yo no sé si ustedes han llegado a comprender que el egoísmo está en la base del pecado. En la base del pecado, en el mismo cimiento del pecado, el egoísmo en la base. Y el primer egoísta fue Lucifer en el universo. El primer pecado del universo no fue el drogadicto. El primer pecado del universo no fue el adulterio ni la fornicación. Posiblemente el último pecado de la tierra será la homosexualidad. ¿Ok? El primer pecado del cielo fue el egoísmo. ¿Y qué es eso del egoísmo? Eso del egoísmo es muy sencillo. ¿Qué se hizo Joel? ¿No estaba ahí? Ay, qué viene. Me despistaste, Joel. Ok. El primer pecado del universo fue el egoísmo. Y me imagino que Lucifer no se dio cuenta que era eso. Y posiblemente han pasado los siglos y todavía no se ha dado cuenta que es eso. Y va a ser quemado sin darse cuenta que es eso. Oye, el egoísmo. Con razón Pablo dijo, es un misterio la iniquidad. Es un misterio la iniquidad. El egoísmo es algo extraño. Tan extraño. ¿Y saben por qué el egoísmo es tan extraño? Porque ni Dios mismo es el centro de él. Ni el mismo creador es el centro de él y menos reclaman que lo hagan centro. ¿Entienden qué es eso? Ahorita. Entendemos que eso es tan sencillo. Reclamar ser el centro. Ay, Isabelita. Reclamar ser el centro. Por ahí he visto la niña. Hoy conocí la niña de Cecia. ¿Dónde está Cecia? ¿Está Cecia aquí o no está Cecia aquí? Oh. Antes de decir lo que voy a decir, déjeme decir lo siguiente. Yo vengo en esta noche aquí
calidad de deudor. ¿Ok? Yo vengo aquí esta noche en calidad de deudor. No sé si me entienden la expresión. Cada persona para mí que se me acerca, tengo una deuda con ellos. He recibido tanto del Señor. He recibido tanto de los profetas que estoy endeudado con cada ser humano. Y la mejor manera de que una persona se haga el centro es el apetito. ¿Quién cree que el apetito es la manera más sencilla de hacerse egocéntrico? ¿Quién cree en eso? Que es difícil. Yo no creo que el diablo, que Lucifer se haya hecho egocéntrico por el apetito. ¿Ok? Pero el arma que el diablo tiene para endemoniar los seres humanos desde el vientre es el apetito. Yo no sé si ustedes entienden eso. A mí me costó años entenderlo. Y no lo aprendí en ninguna universidad. No lo aprendí de ningún maestro. Solamente el Señor te revela eso. Y a nosotros nos lo ha revelado. Cecia, hasta en la conducción del niño. La peor tragedia de la humanidad es hacer a un niño el centro. Porque así se formó Hitler, así se formó Mussolini, así se formó Carlomagno, así se han formado los grandes hombres como Napoleón de la historia. Que según la historia secular, esos son los hombres grandes de nosotros. Según el conflicto de los siglos y la historia de la redención, los hombres grandes de nosotros son el niño Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista. A mí me conviene menguar. A mí me conviene menguar. Yo estoy aquí para menguar. Yo no estoy aquí ni para demostrar ni para crecer. No soy digno ni de amarrar las sandalias. No soy digno. Wow. Con razón Jesús dijo más tarde de él, el profeta más grande nació de mujer. Porque nunca pretendió ser el centro. Dios tiene un proceso educativo redentivo. Y el proceso educativo redentivo del cielo es descentrarme. ¿Dónde está Leida? Y Marileide. ¿Dónde están? ¿No están aquí? ¿No están aquí?
Ahí están. ¿Y la compañerita? Ok. A ver. Yo me la encontré esta tarde, o esta tarde me la encontré, ¿verdad? Una de ellas está en el 6º semestre de medicina. ¿Y la otra en qué semestre que está? ¿En el 2º o en el 5º? Y me senté con ellas. Y yo sé que el Espíritu Santo quiere quitarles el centro. Es una locura. Yo sé que eso es una locura. Jacqueline, ¿dónde tú te graduaste de médica? Y ahora especializada en bioquímica y nutrición. Wow. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¿Cómo es? Mary Lady. Ok. Mary Lady. Yo espero que cuando tú tengas el derecho de ponerte ese alambre aquí, el estetoscopio, tú mengues. Y no creamos que somos doctores. Todo el proceso de este mundo que habita debajo del sol, el proceso de esta carne es hacernos el centro. Y el proceso de redención divino es destruir nuestra ambición por ser el centro. ¿Quién entiende ese evangelio? ¿Quién entiende esa solución? ¿Quién entiende que ese es el camino? ¿Quién entiende eso? Solo por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Oye, hermanos, eso que dice Isaías, eso que dice Ezequiel, eso que dice Isaías, ¿ok? A ver, me gustaría más leerlo que decirlo aquí de memoria. Eso que dice Isaías. Eso que dice Isaías de cómo comenzó este conflicto. ¿Ok? Se me está olvidando hasta el capítulo. ¿Ok? Eso que dice Isaías, hermanos. Tú que decías en tu corazón, ¿dónde? Oiga, ¿dónde comienza el centralismo mío? ¿Dónde comienza el centralismo mío? ¿Dónde comenzó el centralismo de Lucifer? En el corazón. Tú que decías en tu corazón, menguaré, menguaré, menguaré. Tú que decías en tu corazón, subiré, estaré arriba. Oiga, y tenía brújula, ¿no?
En los barcos hay brújula. Los barcos necesitan orientación. Necesitan los barcos orientación. O se meten al mar sin saber para dónde van. Y los antiguos, hace mucho tiempo, los antiguos inventaron la brújula. ¿Cuál es tu brújula? ¿Abajo o arriba? ¿Quién no quiere subir? ¿Quién no quiere subir? ¿Quién no quiere ser más? ¿Quién no quiere demostrar? Hasta para lavar los platos. Queremos demostrar que lo hago mejor y que lo hago más rápido que el otro. Hasta para lavar los platos. Dice el proverbio, ustedes lo han leído posiblemente más veces que yo. Dice el proverbio, capítulo 6, dice el proverbio, hermanos, en Proverbios capítulo 6. Miren lo que dice el proverbio. Capítulo 6. ¿Ok? 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas cosas? 6 cosas aborrece Jehová. Y 7 abomina su alma. 6 aborrece. 7 abomina. Y esas cosas que él aborrece y esas cosas que él abomina son las que le causan vómito al contemplar a los cristianos de la Odisea. Yo le digo al Señor, Señor, examíname. No quiero ser vomitado. No quiero ser vomitado en la boca de Dios. Examíname, límpiame, purifícame. No quiero ser vomitado. Nos hemos imaginado un Dios perdonando. Nos hemos imaginado un Dios muriendo por nosotros. Nos hemos imaginado un Dios creando por nosotros. Pero yo no me he imaginado un Dios vomitando. Y estas son las cosas que Él va a vomitar. Y la primera, los ojos altivos. ¿Por qué los ojos se suben? ¿Por qué abrimos los ojos? ¿Alguna vez usted le ha abierto los ojos a alguien? ¿Alguna vez los ojos suyos se han subido cuando habla con alguien? ¿Saben qué es eso? ¿O no saben qué es eso? ¿Sí saben qué es eso? ¿O necesitan diccionario para saber qué es eso? Los ojos altivos.
Y cuando los ojos altivos, ¿qué pasa con la voz también? La voz también se alza. Y después hasta las manos se alzan. ¿Qué es lo que no se alza? Los ojos altivos. Todo el que se siente centro, los ojos se levantan. Todo el que sabe que es centro, la voz se pone alta. Y estas cosas le provocan vómito y náuseas, gastritis, dispepsia al Creador. ¿En qué iglesia estás tú? ¿En qué iglesia estás tú? A mí mucha gente me contesta, ¿no? Yo estoy en la Odisea. ¿La Odisea? Este grupo ninguno debería estar en la Odisea. Ninguno de ustedes debería estar en la Odisea. Nosotros debemos estar en el grupo en esta hora crucial de los que están casi listos para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. El canto de los 144,000 de Apocalipsis 14. Y los que van a cantar el cántico de los 144,000 serán 144,000 descentrados, sin centro. El primer descentrado es el Padre Eterno. Dio a su Hijo, entregó a su Hijo a nosotros los inmundos pecadores. Si el Padre Eterno no fuera un ser sin centro, jamás habría entregado a su Hijo para que nosotros lo crucificáramos. ¿Entendemos eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nunca ha vivido para él. El Hijo nunca ha vivido para él. Quien vive para sí, quien trabaja para sí, quien obra para sí, es el centro de su vida. ¿Entendemos eso? Difícil entender esa herejía hoy. ¿Entendemos eso? Conocemos un Dios que nunca ha hecho nada para él. Conocemos un Salvador, como el Señor Jesús nació de mujer, semejante a nosotros, que asumió la condición caída después de 4,000 años de pecado y asumió la ley de la herencia, y que nunca hizo nada para él aquí en la tierra. Hagan ustedes la lista de cuántas cosas ustedes han hecho para ustedes. Y tendremos la radiografía
si somos el centro o no somos el centro. Los 144,000 serán 144,000 descentrados. Lástima que no tengo aquí un tablero. ¿Ok? Una pizarra. Para el próximo congreso. ¿Ok? Pero, imagínenselo. Hermanos, la ley de Dios, los 10 mandamientos que la humanidad ha rechazado por completo. La ley de Dios es una ley descentrada. ¿Dónde estás tú en los 10 mandamientos? Y nosotros decimos que los guardamos, los guardamos los 10 mandamientos. Ningún egoísta guarda los 10 mandamientos. Ningún egoísta guarda los 10 mandamientos. El egoísmo no puede guardar la ley de Dios. ¿Ok? El egoísmo es la naturaleza del anticristo. Y todo egoísta es un anticristo. Lo opuesto de Jesús es el egoísmo. Lo opuesto de Jesús llegó a ser Satanás. Y toda persona egocéntrica es un Satanás en potencia. Usemos el lenguaje moderno. Un mini diablo. Los matrimonios de hoy han llegado a ser matrimonios de 2 mini diablos. Y el uno le reclama al otro y el otro le reclama a la otra. Y todo el tiempo viven reclamándose. ¿Quién es el que reclama? El que está centrado. El que no está centrado, ¿a quién le reclama? ¿A quién le reclamó Pablo después de la conversión? ¿A quién le reclamó Pablo después de la creación? ¿A quién le reclamó Pablo las veces que recibió 40 azotes menos 1? ¿A quién le reclamó? ¿Usted reclama? Usted reclama. Hasta plata reclama usted. ¿Usted reclama privilegios? Usted está centrado. Y en este proceso educativo redentivo, el gran propósito de Dios es descentrarnos. Y la mayoría van a rechazar esa escuela. Hasta en lo que nosotros llamamos fundaciones. La mayoría van a rechazar esa escuela. ¿Han mirado la ley de Dios? Hágase un examen. ¿Dónde está Minerva en los 10 mandamientos, Minervita? Minervita. ¿Dónde están las hermanas aquí en la ley de Dios? ¿Se han ubicado en la ley de Dios? ¿Dónde están? ¿Se han ubicado? En la ley de Dios, hermanos. En la ley de Dios. El primero que está es Dios. Y el segundo que está es el prójimo. Ahí no estoy yo. Ahí no estoy yo. Ningún yo está en la ley de Dios.
En la ley de Dios está, en los primeros 4, el Señor, que necesita que yo viva para Él. Que necesita que yo viva para Él. ¿Entendemos ese juego? Ese juego de la creación. Y en la segunda tabla, ¿quién está? Mi prójimo. Que necesita que yo viva para el prójimo. En la ley de Dios, la imagen de Dios está repartida entre 2. Tú para el Padre y tú para el prójimo. Yo no puedo ser para mí. Y el diablo me ha enseñado a mí a ser para mí y a reclamarme para mí. Saulo de Tarso vivió una religión, según ellos, la religión verdadera. Saulo de Tarso vivió la religión verdadera. Y en esa religión verdadera, él llegó a ser el centro. Y dijo más tarde, en la carne tengo mucho de qué gloriarme. Pero cuando fue convertido, cuando nació de nuevo, fue descentrado. Y dice él, registra él, que padeció hambre. Oiga, que padeció hambre. ¿Y a quién le reclamó? ¿A quién le reclamó? ¿A quién le reclamó Pablo cuando tenía hambre en el ministerio? Y cuando estuvo en el mar y casi se muere en el mar y el barco se desbarató, ¿a quién le reclamó? Y cuando estuvo entre falsos hermanos, ¿a quién le reclamó Pablo? Pablo aprendió a vivir sin reclamar nada a nadie. Entendemos nosotros eso. Entendemos nosotros eso. Se me va a Cecia. A Cecia. ¿Elena también se va? Uy, Elena, ¿y tú conoces el nombre? Hasta Elena que dejó y se me fue. Hermanos, lo único que le quedó a Pablo cuando se convirtió, ¿saben qué fue? Lo único que le quedó a Pablo fueron 2 sandalias para recorrer Europa. Con 2 sandalias. Y con 2 sandalias, Pablo desarrolló las características de los 144,000. ¿A quién le reclamaba Joel? Platica. ¿A quién podía Pablo reclamarle? Platica. ¿Para un pasaje? ¿A quién? ¿A quién? Oh, mis amados, con razón Pablo dice y escribe: no me avergüenzo de este evangelio. No me avergüenzo de este evangelio porque es dunamis, dinamita,
a todo aquel que cree. Conocemos nosotros ese evangelio que es dinamita. Vuela mi egoísmo, quema mi orgullo, quema mi centro, me deja sin centro. Solo el carácter de la imagen de Dios queda ahí grabado. Y el carácter, la imagen de Dios tiene solamente dos objetivos: vivir para la gloria de Dios y ser holocausto al servicio de los pecadores. Olvidándome de mí, olvidándome de mí, olvidado de mí. En el momento en que usted se acuerde de usted, usted se encuentra en el centro y comienza a murmurar, y comienza a quejarse, y comienza a criticar, y comienza a señalar, y comienza a ver a los demás mal. Y usted perdió su calidad de leproso y de inmundo, y es candidato para ser vomitado en esta hora final. ¿Entendemos este evangelio? A mis amados, ¿entendemos este evangelio? O nosotros hemos venido aquí a pasear, imagínense, paseo de Venezuela a Colombia. No. Mucha gente no lo puede hacer. Un paseo del Brasil aquí. Espero que ninguno haya venido aquí por hacer turismo, por pasear. Espero que hayamos venido aquí por redención, por salvación, por encontrar la brújula. Y la brújula es una sola: Jesús, la esperanza de gloria. No vivió para sí, no hizo nada para sí, y menos se glorió de lo que hacía. Menos. Y vino a mostrarnos a nosotros, vino a enseñarnos a nosotros qué es la imagen de Dios, porque se había borrado. Y el propósito del plan de redención es restaurarte a ti, restaurarme a mí, restaurarnos a nosotros por la fe en la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no tiene centro, el centro son otros. Y casi toda la humanidad ha perdido el centro. Casi toda la humanidad ha perdido el centro. Y el desafío tuyo, el desafío mío es recuperarlo. Y se recupera por la fe. No cuesta dinero. Se recupera por la fe. Y los laodicenses no saben hacer negocios de fe con el testigo fiel. Los laodicenses no saben hacer negocios de fe. Los laodicenses hacen negocios con plata. Los redimidos, los 144,000, sus negocios son de fe. Bueno, mucho podríamos decir aquí, pero bueno, ustedes tienen que dormir, ¿verdad? Espero que la cena de esta noche la dejen para el desayuno. ¿Ok? Eso es lo que me ha ayudado a mí. A no hacer del estómago el centro mío. Hacer del estómago el centro. Ahí que cayó Eva.
¿Ok? Y el diablo sigue utilizando esa arma poderosa. Fue la primera arma que utilizó con Adán y con Eva. Le funcionó. Y le ha funcionado tanto que a Jesús también se la aplicó. Pero con Jesús falló porque Jesús no tenía el vientre de centro, ni el yo de centro. Y luego Pedro, el diablo utilizó a Pedro para remitir a Jesús al centro. Y cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, voy a morir, los sacerdotes me van a matar, los ancianos del Sanedrín y de Jerusalén me van a matar y yo voy a ser crucificado y voy a ser muerto. Cuando Pedro escuchó eso, Pedro, que estaba todavía centrado en él, le dijo a Jesús, ten compasión de ti. Pedro, instrumento para remitir a Jesús al yo. Pero Jesús, que no estaba centrado y no buscaba gloria humana, le dijo, apártate de mí, Satanás. Merece escándalo. ¿Entendemos el cristianismo? Minervita. Y vino desde México a ver si aprende esa cosa, Minervita, aquí. Y si aprendemos eso, somos ungidos. Somos ungidos para terminar esta hora. Y es hora de terminar esta hora. Y primero Dios quiere terminarla en tu vida, quitándote el centro y haciendo que el centro en tu vida sean otros, por la gracia de Dios. Invertidos para otros, para terminar esta hora. Señor,